Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a mis compañeros y mis compañeras, las personas que nos siguen en vivo o lo harán de manera diferida a través de los canales oficiales de la Secretaría Ejecutiva. Les doy la más cordial de las bienvenidas a la tercera sesión ordinaria de este año 2024 de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, teniendo verificativo este 16 de mayo del año que transcurre. Quiero aprovechar este espacio de bienvenida para precisamente dar una bienvenida formal en su primera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva como integrante del Comité de Participación Ciudadana a nuestro compañero el maestro Héctor José Villanueva Escano. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias. De igual manera, de manera formal, le doy la bienvenida al licenciado Héctor Luis Ponce Gutiérrez, coordinador de Riesgos y Política Pública, quien actúa en suplencia por ausencia del secretario de la Secretaría Técnica de esta institución. Bienvenido, Héctor. Gracias, Jesús. Y bueno, le pediría al secretario de la sesión si podemos pasar al siguiente punto del orden. Sí, con respecto al segundo punto del orden del día, está relacionado con la lista de asistencia y verificación del quórum. Se hace de tu conocimiento, se encuentran presentes las y los siguientes integrantes de la Comisión Ejecutiva. Jesús Abdala Abud Yepis, presidente de la Comisión Ejecutiva e integrante del Comité de Participación Ciudadana. Gisela Analí Rodríguez Burciaga, integrante de la Comisión Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana. Mónica Patricia Oros Ramos, integrante de la Comisión Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana. Héctor José Villanueva Escamilla, integrante de la Comisión Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana. Y tu servidor o su servidor, Héctor Luis Ponce Gutiérrez, en mi carácter de coordinador de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva, en suplencia por ausencia de la persona titular de la Secretaría. Gracias, secretario. Existiendo quórum legal para sesionar válidamente conforme al estatuto orgánico de la Secretaría Ejecutiva y de conformidad con los lineamientos que regulan las sesiones de esta comisión, por lo que siendo las 10:42 horas del día 16 de mayo, declaro formalmente abierta la presente tercera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Por lo anterior, secretario, te pido por favor pasar al siguiente punto del orden. Toda vez que contamos con el quórum legal necesario para sesionar válidamente en términos de lo dispuesto en el artículo 23 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, me permito señalar que los puntos del proyecto del orden del día para la presente sesión son los siguientes. Punto número 1, bienvenida, el cual ya fue votado. Punto número 2, lista de asistencia, también ya votado. Punto número 3, declaración de quórum legal para sesionar y apertura de la sesión, igualmente ya votado. Actualmente nos encontramos en el punto 4, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, ratificación de las actas de la primera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de fecha 19 de enero de 2024 y de la segunda sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de fecha 16 de marzo de 2024. Además, como punto número 6, encontramos el reporte del Estado que guardan las notificaciones y respuestas de las recomendaciones no vinculantes aprobadas por el Comité Coordinador Estatal. Como punto número 7, tendremos el reporte de los avances de la propuesta de metodología para la elaboración del programa de implementación de la política estatal anticorrupción. Punto número 8, asuntos generales. Y en su caso, firma de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias y bitácoras de las sesiones de trabajo que se encuentran pendientes de firma por los integrantes de la Comisión Ejecutiva. Y punto número 9 sería la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Te pediría por favor poner a consideración de los integrantes de esta Comisión Ejecutiva la aprobación del orden. Claro que sí. Solicito a las personas integrantes de la Comisión Ejecutiva se pueda
fijar en votación de manera económica el proyecto del orden del día de la sesión. Al respecto, se somete a consideración de las y los integrantes de la Comisión Ejecutiva el proyecto del orden del día de la presente sesión, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto los y las que estén de acuerdo. A favor. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el orden del día Gracias, para la el orden del día para la celebración de la tercera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Muchas gracias, secretario. En ese sentido, te pediría por favor pasar al siguiente punto del orden. Claro que sí, presidente. Como quinto punto del orden del día, en el inciso A se establece que se someterá para su aprobación el proyecto de acta de la primera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, la cual fue celebrada el pasado 19 de enero de 2024, para lo cual me permito mencionar que qué integrantes estuvieron presentes y en consecuencia pueden votar la misma. En la primera sesión ordinaria 2024 estuvieron presentes Carmen Lucila Álvarez González, entonces presidenta de la Comisión Ejecutiva e integrante del Comité de Participación Ciudadana. Jesús Abdala Abu Yepis, integrante de la Comisión Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana. Gisela Analí Rodríguez Burciaga, integrante de la Comisión Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana. Mónica Patricia Oros Ramos, integrante de la Comisión Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana. Y, por último, Héctor José Villanueva Escamilla, entonces encargado de despacho de la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Sometiendo a consideración de los miembros presentes, dispensar la lectura del proyecto del acta, toda vez que el mismo fue enviado con antelación, junto con la convocatoria para la sesión que hoy nos ocupa. Y de estar de acuerdo, se procedería al voto del proyecto del acta de primera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva. Gracias, secretario. De manera económica, te pediría tomar la consideración de mis compañeros y compañeras en relación a que se dispense la lectura de esta acta. A favor Sí. de la dispensa. Sí. De acuerdo, gracias. Habiéndose dispensado de la lectura del acta de la sesión, solicito a las personas integrantes levanten su mano si se encuentran a favor de la aprobación del proyecto del acta de la primera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva celebrada el pasado 19 de enero de 2024, la cual ya fue hecha de su conocimiento junto con la convocatoria a la presente sesión. A favor. Muy bien. Yo hago la precisión que no voto esa acta porque en ese momento me encontraba ejerciendo otra función. De acuerdo, Héctor, gracias por la precisión. Quedará sentado en el acta correspondiente. ¿Okay? Entonces se aprueba por mayoría o en este caso sería unanimidad de los Bien. unanimidad de los Sí. presentes. Ujú. Unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Si podemos pasar a la ratificación de la siguiente acta, por favor. ¿Okay? Dentro del mismo quinto punto del orden del día, en el inciso B, se somete para su aprobación el proyecto del acta de la segunda sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, la cual fue celebrada el pasado 14 de marzo de 2024, para lo cual también me permito mencionar qué integrantes estuvieron presentes y en consecuencia pueden votar la misma. En la segunda sesión ordinaria 2024 estuvieron presentes Jesús Abdala Abu Yepis, presidente de la Comisión Ejecutiva e integrante del CPC, Gisela Analí Rodríguez Burciaga, integrante de la Comisión Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana,
Mónica Patricia Oros Ramos, integrante de la Comisión Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana. Miguel Salvador Gómez González, entonces integrante de la Comisión Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana. Y por último, Héctor José Villanueva Escamilla, entonces encargado de despacho de la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Por lo que se somete a consideración de los miembros presentes dispensar la lectura del proyecto del acta, toda vez que, como se indicó en el punto anterior, la misma fue enviada junto con la convocatoria de la sesión que hoy nos ocupa, por lo que, de estar de acuerdo, se procedería al voto del proyecto del acta de la sesión ordinaria de la segunda sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva. En este sentido, se solicita a los integrantes, a las personas integrantes y que se encuentran de la Comisión Ejecutiva que se encuentren presentes, levanten su mano si se encuentran a favor de la aprobación del proyecto del acta de segunda sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva celebrada el pasado 14 de marzo de 2024. A favor. En este caso, la dispensa de Héctor José Villanueva Escamilla, pues se asentaría en los términos de la pasada acta, por lo cual se aprueba por unanimidad de los presentes el acta de la segunda sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva. Muchas gracias, secretario. En ese sentido, te pediría poder pasar al siguiente punto del orden del día. Como siguiente punto del orden del día, tenemos marcado el reporte del estado que guardan las notificaciones y respuestas de las recomendaciones no vinculantes aprobadas por el Comité Coordinador Estatal para este ejercicio 2024. En ese sentido, pues me voy a permitir compartirles pantalla. No sé si todos puedan ya ver bien el documento. Sí, gracias. Okay. Sí, Héctor, gracias. Bueno, en primera instancia, nada más nos permitimos señalar el punto básico del contenido de las recomendaciones. Como ustedes recordarán, para este 2024 el Comité Coordinador aprobó un total de 3 recomendaciones. La primera de las recomendaciones está relacionada con realizar acciones tendientes a que los entes públicos del estado de Chihuahua y sus municipios, así como organismos autónomos, interconecten y actualicen los registros que generen durante 2024 en los sistemas que actualmente se encuentran en funcionamiento de la plataforma digital estatal. En ese sentido, tenemos que actualmente tenemos en funcionamiento en la plataforma digital estatal los sistemas 1, 2 y 3. El primero de ellos, el de evolución patrimonial. El segundo, de los servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas. Y el tercero, de servidores públicos y particulares sancionados. Esto es con la finalidad de que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción interconecte tal información a la plataforma digital nacional. Como recomendación número 2, e insisto, es solamente para efectos de recordatorio a los integrantes de la Comisión Ejecutiva, así como a las personas que nos acompañen en la transmisión. La recomendación número 2 del 2024 está relativa a que se integre al órgano interno de control de los entes públicos del estado de Chihuahua. En el caso particular de esta recomendación se dirigió a 17 municipios que se tenían identificados
conforme a la información que se contiene en el informe anual 2023 del Comité Coordinador, que no tenían debidamente integrados a sus órganos internos de control. Entonces se emitió la recomendación para efectos de que estos se integraran con el personal necesario para el desarrollo de las atribuciones encomendadas en el artículo 109, fracción tercera, párrafos quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas a las acciones de prevención para corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como para sancionar faltas administrativas no graves y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. Por último, también presentar denuncias por hechos u omisiones que pudieran constituir delitos de corrupción ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Para estos efectos se solicitó, o la recomendación fue dirigida en el sentido de que como mínimo esos 17 municipios debían de contar con una persona titular del órgano interno de control, una autoridad investigadora y una autoridad substanciadora. También me permito recordarles el contenido de la recomendación número 3 del 2024. Esta recomendación contenía 4 puntos en particular. El primero de ellos era relativo a que se proporcionara con un grado de seguridad razonable respecto a la consecución de los objetivos institucionales, la salvaguarda de recursos públicos y la ejecución de acciones para prevenir actos de corrupción, se estableciera, actualizara y se mantenga en operación un sistema de control interno en los entes públicos a los cuales fue dirigida la recomendación, para lo cual deberá emitir, publicar y socializar las disposiciones que normen la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del sistema de control interno institucional. Segundo, construir una matriz de procesos sustantivos y o administrativos del ente de acuerdo con su misión y visión, mandato legal, objetivos, programas estratégicos, procesos vulnerables, entre otros. Tercero, elaborar programa de trabajo de control interno y programa de trabajo de administración de riesgos, con apego a las normas emitidas para tales efectos a que se refiere el punto primero de dicha recomendación. Y cuarto, presentar la evidencia de la instalación de un órgano colegiado de la institución que tenga la finalidad de contribuir a la implementación y mejora del sistema de control interno institucional. Entonces, básicamente, esas fueron las 3 recomendaciones que este año se emitieron por parte del Comité Coordinador. En esta lámina podremos apreciar entonces que en total, para efecto de la notificación de dichas recomendaciones a los entes públicos a los que fueron dirigidas, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción emitió un total de 286 oficios. Aquí cabe mencionar que en relación a la recomendación número 1, se dio, digámosle, un tratamiento diferenciado. La recomendación 1 no se dirigió a todos los entes públicos o sea, no todos los entes públicos estaban obligados a proporcionar información para efecto del sistema 1, para efectos del sistema 2 y para efecto del sistema 3. Es por ello que se dio un trato diferenciado según la información que se tuviera que recabar en cada uno de los sistemas. Cabe señalar que esta recomendación 1 se emitió también con base en la información
que obra pues en el informe anual del Comité Coordinador, del cual se aprecian los grados de interconexión que tiene la Secretaría Ejecutiva dentro de cada uno de los sistemas de la plataforma digital estatal. En específico, en el sistema 2 de la plataforma digital estatal era en el que se reportaba un menor grado de interconexión por parte de los entes públicos. De ahí a dicho sistema 2 por el cual se emitió o se dirigió dicha recomendación a un mayor número de entes públicos, tanto de carácter estatal como de nivel municipal, con un total de 146 oficios dirigidos a entes públicos que tenían que interconectar información para efectos del sistema 2. No sé si hasta aquí hay alguna observación, comentario. Si no es así, continúo con la siguiente lámina. En esta lámina vamos a poder ver una serie de gráficas donde en primer lugar vemos un reporte general del porcentaje de las respuestas a las RNBs 2024. Primero, sin hacer distinción a qué recomendación nos estamos refiriendo. Como vemos, tenemos al momento, bueno, al 9 de mayo de 2024, que es la fecha de corte de esta información, tenemos un total de 131 respuestas que nos genera un 46% de respuestas al total de los oficios enviados a los entes públicos a los que se dirigió la recomendación no vinculante, las recomendaciones no vinculantes. Y tenemos también que un total de 155 oficios no han sido atendidos por los entes públicos a los que se dirigieron, lo cual nos da un porcentaje del 54% de omisión en la respuesta. Cabe señalar que de la fecha en la que se enviaron las recomendaciones no vinculantes y el periodo que tenían los entes públicos para producir la respuesta, que son 15 días, al momento ya se encuentra fenecido dicho plazo. Por lo cual, ya la Secretaría Ejecutiva emitió los seguimientos o los recordatorios correspondientes respecto de la necesidad de respuesta a las recomendaciones no vinculantes, de la necesidad de nosotros en relación a la respuesta y la obligación de los entes públicos de atender, sea en un sentido de aceptación o rechazo. Al momento ya hemos estado recibiendo un mayor número de respuestas en atención a esos recordatorios. Ahora bien, en cuanto a las respuestas por número de recomendación, también dividimos, por ejemplo, la recomendación 1 atendiendo al sistema por el cual se haya emitido la recomendación, al sistema de la plataforma digital estatal. Como les decía, el envío de las recomendaciones las dividimos atendiendo a si se trataba de información a interconectar en el sistema 1 o en el sistema 2 o en el sistema 3. Para efectos del sistema 1, enviamos un total de 19 oficios. Para efectos del sistema 2, como lo comentábamos también en la gráfica anterior, bueno, en la tabla anterior, en la lámina anterior, perdón, enviamos un total de 146 oficios. Para el sistema 3, enviamos 87 oficios. Como les decía, ¿por qué tanta diferencia?
Por ejemplo, en el caso de la recomendación número 1 del 2024, se enviaron únicamente 19 oficios porque se consideró que al ser la Secretaría de la Función Pública quien administra la Secretaría de la Función Pública del Estado, quien administra el sistema de Claranet Chihuahua, ella concentra la totalidad de la información de las declaraciones de situación patrimonial, pues de los entes que pertenecen al Poder Ejecutivo Estatal, ¿sí? En ese sentido, en lugar de remitir la recomendación a cada uno de los entes, esa recomendación se emitió únicamente a la Secretaría de la Función Pública. Por el contrario, en la recomendación número 2, en el sistema número 2 de la recomendación 1, ahí, si bien la Secretaría de la Función Pública cuenta con un sistema de contrataciones públicas, dicho sistema no brinda la información que se requiere para efecto del sistema 2 de la plataforma digital estatal, que es el sistema de servidores públicos que participan en contrataciones públicas. O bien, no la brinda de forma ágil. ¿Por qué? Porque en el sistema de contrataciones públicas, más que capturarse información, se sube o se publica en su totalidad los documentos que fueron parte del proceso de contratación pública. Entonces, para extraer la información que requerimos para asentar en el sistema 2, era necesario ingresar a cada procedimiento para ver los participantes en el mismo. Pues por eso que esta recomendación 1 de sistema 2 se emite a todos los entes públicos, o se dirige, a todos los entes públicos que conforman la administración, el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Es de ahí la diferencia en el número de entes a las que se dirigen. Y por último también, como les decía, tenemos la recomendación número 1, pero del sistema 3, con un total de 87 oficios enviados a distintos entes públicos. En esta recomendación número 3, como ustedes conocen, requerimos la información de los servidores públicos que tienen una sanción, así como de los particulares que también han sido sancionados por parte de los órganos internos de control. En ese sentido, esta recomendación también fue dirigida a la totalidad de los órganos internos de control municipales, así como a los órganos internos de control de la administración pública estatal, pero por sector. Como sabemos también, no todas las entes públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua cuentan en forma individual con un órgano interno de control, sino que es un órgano interno de control que se divide por sector. Entonces, esas recomendaciones fueron remitidas de esa manera. Aquí cabe mencionar que vamos a realizar un análisis de las respuestas otorgadas, por ejemplo, por los órganos internos de control de cada uno de los sectores, porque en su mayoría nos rechazaron el contenido de la recomendación. Para ello, argumentaron que no era necesaria dicha recomendación por el hecho de que ya estaban dotando
de información al sistema 3 de la plataforma digital estatal. Sin embargo, creemos que perdieron un poco de vista el contenido de la recomendación. No era solamente que interconectaran la información, sino también que la actualizaran. ¿Por qué? Porque nosotros vimos, bueno, dentro del informe del comité coordinador, si bien se observa que efectivamente muchos órganos internos de control, o la mayor parte de los órganos internos de control de los sectores de gobierno del Estado de Chihuahua, efectivamente dotan de información a la plataforma digital estatal, hay omisión en algunos puntos. Por ejemplo, no estaban interconectando información acerca de los asuntos en los que se abstenían de imponer alguna sanción, ¿sí? Y eso, de esa información, la pudimos, digamos, nos dimos cuenta y fue reportada en el informe anual del Comité Coordinador, porque además de pedir que esa información se asentara o se interconectara al sistema 3 de plataforma digital estatal, se solicitó información en un formato que tenemos en la Secretaría Ejecutiva para que se brindara dicha información en forma manual, digámosle así, un formato de Excel en las que le solicitábamos cierta información y dentro de ella el número de asuntos en los que se habían, por ejemplo, abstenido de imponer sanción. Obviamente, comparando esa información que nos brindaban de forma manual a la que teníamos capturada en el sistema o interconectada en el sistema, veíamos que no se estaban llevando, que no coincidían. Y es por eso que la recomendación iba, digamos, en ese sentido y se dirigió también para esos entes públicos. Respecto de, bueno, ahora, en cuanto a la recomendación número 2/2024, esta fue dirigida a 17 municipios, que ya expliqué cuáles eran. Aquí vemos que solamente nos han atendido esa recomendación 3 municipios de los 17 a los que fue enviada. Del seguimiento, de la atención que hemos recibido a recomendaciones no vinculantes de años anteriores o de ejercicios anteriores, nos percatamos que prácticamente estos municipios omisos pues son los mismos que en ocasiones anteriores han sido omisos también en atender. Y sobre todo también creemos que pues, con motivo de los actuales procesos, del actual proceso electoral, pues algunos municipios, bueno, o los titulares están, digamos, pues un poco ocupados en la atención a esos temas más que en la atención a este tipo de recomendación. No obstante lo anterior, como les comentaba, ya se emitieron los recordatorios correspondientes y pues trataremos de hacer contacto con los municipios que se encuentran actualmente omisos en respuesta. En cuanto a la recomendación número 3, fue dirigida también a 17 entes públicos, 12 ya produjeron su respuesta, 5 no lo han hecho. Por ejemplo, dentro de esos 5 que no nos han atendido, pues encontramos tanto a la Universidad Autónoma de Chihuahua como a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Igual ya se enviaron los recordatorios correspondientes y pues continuaremos insistiendo en que se produzca la respuesta. En el siguiente cuadro también podemos ver un poco el sentido de las respuestas.
Del total de respuestas recibidas, que son 131 con corte al 9 de mayo de 2024, tenemos que 115 han sido aceptadas por parte de los entes públicos a los que se dirigieron y solamente 16 han sido rechazadas. Como les comentaba también ahorita, el mayor porcentaje de respuesta en sentido de rechazo es en la recomendación número 1 del 2024, relativa al sistema 3, y esas respuestas pues fueron, en sentido de rechazo, fueron brindadas por los órganos internos de control de los sectores que mencionamos hace unos momentos. En cuanto al motivo de rechazo, pues igual como les comentaba, en su mayoría fue porque se considera, digamos, de innecesaria la recomendación, toda vez que la información que les requerimos o la acción que les requerimos, consideraron esos entes públicos que ya está siendo atendida por parte del ente. Por último, vemos una recomendación, bueno, una gráfica, una lámina, donde vemos el seguimiento por tipo de ente público al que se dirigió la recomendación. En cuanto al número de oficios enviados, vemos en primer lugar que a los municipios enviamos 166 oficios relacionados a las 3 recomendaciones. Y solamente hemos recibido respuestas solamente hemos recibido 56 respuestas. En cuanto al Poder Ejecutivo, enviamos 79 oficios y hemos recibido 47 respuestas. Órganos autónomos, 32 oficios con 24 respuestas. Poder Legislativo, 5 oficios, ya se atendieron todos. Y Poder Judicial, 4 oficios y no hemos recibido aún respuesta a las recomendaciones. Creo que hasta ahí concluiría mi exposición en cuanto a las notificaciones y a las respuestas que hemos recibido de las recomendaciones no vinculantes. Esta información, por lo pronto, es solamente de carácter cuantitativo y no de carácter cualitativo. La calificación a la calidad, digamos, de la respuesta, pues la elaboraremos ya con posterioridad, una vez que terminemos con el proceso de recopilar el mayor número de respuestas posibles. Sin embargo, pues ya tenemos alguna parte de la información, como les había comentado en el caso de los entes públicos, de los órganos internos de control, perdón, adscritos a la Secretaría de la Función Pública. Muy bien, muchas gracias, secretario, por la exposición. Preguntaría a mis compañeras y compañeros si tienen algún comentario al respecto para abrir el micrófono. Perfecto, parece que no. Nada más para pasar al siguiente punto del orden del día, diría que estas recomendaciones no vinculantes que salieron en propuesta de esta comisión a principios de este año, pues tienen razón en el sentido de fortalecer, como bien dijo ya Héctor Luis, el tema de control interno, que es muy importante para el combate y la prevención de la corrupción, los sistemas 1, 2 y 3, muy relevantes también, no solo para cumplir con la interconexión en la plataforma digital nacional, sino que también son instrumentos o herramientas de inteligencia institucional para poder precisamente combatir el fenómeno de la corrupción. Y por supuesto, la 2, relacionada con los OICs, en los municipios a los que se dirigió la recomendación, pues también parte fundamental del sistema estatal de corrupción para la adecuada conformación, integración y funcionamiento de estas unidades administrativas. Muchísimas gracias por la exposición, secretario. Te pediría poder pasar al siguiente punto del orden del día. Sí, claro que sí, presidente. Como siguiente punto del orden del día, esto es el marcado con el número 7,
Tenemos el reporte sobre los avances de la propuesta de metodología para la elaboración del programa de implementación de la política estatal anticorrupción. Gracias, secretario. Esta presentación muy breve la hará tu servidor. Claro. Bueno, sobre este punto del orden del día, desde que se aprobó el programa anual de esta comisión, pues hemos estado trabajando en la metodología que se propondrá en su momento ante el Comité Coordinador Estatal. En ese sentido, es una presentación muy pequeña, en términos de rendir cuentas a las personas que nos siguen, de los avances que ha tenido esta comisión ejecutiva. Me permito comunicarles lo siguiente. De marzo a la fecha hemos estado trabajando, repito, en la propuesta de la metodología para elaborar el programa de implementación del Estado de Chihuahua. Este trabajo se ha enfocado primero en hacer un análisis profundo y estudiar la propia guía para la guía que emitió la SESNA, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, para la elaboración de los programas de implementación de las políticas estatales anticorrupción. En su momento se envió un documento por parte de la Secretaría Ejecutiva que data del año 2023 sobre un documento en el que se estuvo trabajando, no se concluyó en la comisión y se pasó a revisión a la SESNA. La SESNA envió una nota técnica haciendo algunos comentarios al respecto. También hemos estado trabajando y empatando dos documentos que son muy importantes para la propuesta que se puede hacer, que es analizar no solo la guía, sino también la propia política estatal anticorrupción aprobada en mayo de 2023, que tiene declarado varios puntos que son relevantes para el programa de implementación. También en este tiempo se recibió una capacitación por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción en relación a esta guía que ya he mencionado. No solo la recibió la capacitación la Comisión Ejecutiva y la Secretaría, sino que también estuvieron presentes personas servidoras públicas, los enlaces de los entes que conforman el Comité Coordinador Estatal, y también pues se está trabajando en la definición de una estructura de propuesta para la metodología. De manera muy breve, no me voy a detener mucho en la lámina, es un pequeño esquema en donde se establece la línea de tiempo de los trabajos que se han hecho en el seno de esta comisión ejecutiva. Iniciamos con el plan de trabajo que se aprobó el 16 de marzo, pero su construcción y su diseño fue desde inicio de mes, del mes de marzo, y luego fuimos teniendo varias reuniones plenarias, por llamarlo de alguna manera, en donde se discuten y se debaten ciertos temas que serán relevantes para el programa de implementación, para la propuesta que se haga desde esta comisión ejecutiva. En el esquema que ven en pantalla podemos distinguir dos momentos en esta línea del tiempo, ¿no? Un trabajo asincrónico, quiere decir que las y los integrantes de esta comisión nos llevamos actividades y trabajos específicos no en pleno, y esto identificado con color amarillo y lo identificado con color negro, pues son estas plenarias que hemos tenido, ¿no? Luego se ha discutido el tema de la conformación del grupo técnico. También hubo un tiempo de espera para recibir la nota técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Se recibió, y una vez revisada la retroalimentación que hizo esta institución, pues se continuaron los trabajos de análisis sobre la guía, de análisis sobre la PEA en relación al programa de implementación, junto con los comentarios que hizo la Secretaría Ejecutiva Nacional. También hemos trabajado, y me parece que este es un punto importante en el sentido de entender muy bien el contexto de Chihuahua, de la política estatal anticorrupción. La política local tiene, me parece, un punto muy acertado, porque en su diseño y en su momento aprobación de esta política se dejaron ya líneas de acción por cada prioridad de política pública. Este
Esta particularidad de la política estatal nos permite acortar de manera muy considerable la hechura del programa de implementación y creo que será muy beneficioso trabajar en ese sentido. También obviamente se ha estado dialogando desde esta comisión ejecutiva en trabajos en plenaria sobre la importancia de a la brevedad invitar o convocar al grupo técnico para instalarlo formalmente y empezar a generar esta retroalimentación. Es importante decir que en atención a la guía de la CESNA, realmente la hechura y la autorización, evidentemente que va a ser por el comité coordinador, pero la hechura del documento y la formalidad del documento tendrá que ser por parte del grupo técnico, que al final de cuentas son quienes van a diseñar y construir este programa de implementación en representación de los integrantes del comité coordinador estatal. Hemos, como ya lo mencioné, trabajado en sesiones en pleno, trabajo asincrónico, con diversas reuniones a lo largo de este periodo. Y por último, repetir un poquito lo que ya les comenté. La particularidad del estado de Chihuahua en cuanto a su política estatal es que tenemos ya acciones a implementar en la que el diseño de la política trajo o conglomeró las inquietudes de la sociedad civil, de la academia, a través de un proceso de democracia deliberativa, donde se establecieron de manera muy clara las necesidades sociales de las personas. En ese caso, lo digo a título personal, la política es el qué, el programa de implementación es el cómo. Tenemos ya un gran avance por las líneas de acción que ya se establecen en el documento de la política estatal anticorrupción, y la base para la construcción de la propuesta de la metodología para elaborar el PIPEA, el programa de implementación, son dos documentos rectores, por decirlo de alguna manera. El apartado denominado implementación y evaluación, que está contenido en la política estatal anticorrupción aprobada en mayo de 2023, y por supuesto también la guía de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Estos son los dos documentos rectores por los que se está construyendo la propuesta de la metodología para el programa de implementación, y que a la brevedad pues tendremos avances sustantivos. No quisiera alargarme más en la presentación, es nada más un reporte muy claro, muy conciso sobre lo que hemos estado trabajando. Seguimos de manera semanal, continuando con lectura de esta parte, y próximamente esperamos poder estar reunidos con el grupo técnico. Hasta aquí mi presentación. No sé si mis compañeras y mis compañeros quisieran hacer alguna apreciación que se me haya pasado mencionar. Quedo atento si tienen algún comentario, y de no ser así, continuaríamos al siguiente punto del orden del día. Gracias, secretario, si me ayudas. Ahí. Parece que no hay comentarios, o si podemos pasar al siguiente. Ok. Como siguiente punto como el siguiente punto del orden del día, perdón, procederemos al desahogo de los asuntos generales. Como asunto general, pues está la firma de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias y de bitácoras de sesiones de trabajo. En este momento, pues tenemos aquí algunas de las sesiones, de las actas de las sesiones que ya han sido aprobadas, y pues la pasaré a firma al presidente, y solicitándole a los demás integrantes de la comisión ejecutiva en cuanto tengan la oportunidad de acudir a las instalaciones de esta secretaría, pues estarán para su firma estas actas aquí en la recepción. Gracias, secretario. Sí, justo este punto nada más es un recordatorio ahí, para poder que la Secretaría tenga en archivo todas las actas que ya han sido aprobadas en sesión, como las dos del día de hoy, y pues las bitácoras de trabajo, como lo establecimos en nuestro programa de trabajo anual aprobado en marzo. Entonces nada más es un breve recordatorio. Gis, me parece que tienes la mano levantada, o es nada más... Perfecto. Muy bien, muchísimas No, gracias. era para suscribir lo que nos está solicitando doctor Luis, de pasar a firmar las actas, así como las bitácoras de las reuniones de trabajo que hemos tenido en comisión ejecutiva. Perfecto. Gracias, Luis. Muchas gracias, Gis.
De acuerdo, eso sería todo en asuntos generales. Si podemos pasar al siguiente punto del orden del día, secretario. El siguiente punto del orden del día, presidente, pues es la clausura de la sesión, por lo que pues, ya te cedo el uso de la palabra para que procedas a declarar clausurada la presente sesión ordinaria. Muchas gracias, secretario. Si no hay más comentarios, procedo a declarar clausurada la presente tercera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, siendo las 11:30 horas del 16 de mayo de 2024. Muchas gracias por su asistencia y estamos en comunicación. Gracias, hasta luego. Gracias.